Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo Los Problemáticos y nos tocó presentar perfiles de levas. Los integrantes de este equipo es Felipe Adrián, Jesús Aguilar, Gerardo Antonio Zapata Díaz, Catherine Lisbeth Ramírez González, Kevin Romeo Menes y su servidor Gustavo García Morales. Somos del grupo M3. A mí me tocó hablar sobre el movimiento de trayectoria crítica, CPM, en su abreviatura. Primeramente vamos a ver el movimiento de trayectoria crítica, que es una de las clasificaciones en las que podemos encontrar las levas específicamente en las categorías de restricción de movimientos, y es un problema más restringido que el PEC, debido a que el movimiento de la trayectoria, uno o más de sus derivadas se definen sobre todo o parte del intervalo de movimiento. Es posible que la aplicación más común de especificaciones de movimiento de trayectoria crítica CPM en el diseño de la maquinaria de producción sea la necesidad de un movimiento de velocidad sea constante. Siguiente, por favor. Seguiremos hablando sobre su definición. En esta se especifica las posiciones inicial y final del movimiento del seguidor, además de la trayectoria entre ellas durante todo el intervalo del tiempo del movimiento o parte de él. La definición de la ley de movimiento le impone la tarea tecnológico. Primeramente, nosotros tenemos que saber cómo inicia la posición inicial de la leva. La posición inicial de la leva corresponde a una rotación de 0 grados en el diagrama de desplazamiento. Círculo primario es un círculo dibujado a través de un punto traza de seguidor mientras la leva se encuentra en su posición inicial para luego dar el movimiento final. Y también, como estaba hablando sobre la definición de la ley del movimiento que impone la tarea tecnológica a realizar, la ley del movimiento describe que la relación entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y el movimiento de ese cuerpo como consecuencia de las fuerzas, de tal manera que las fuerzas de acciones y reacción que actúan en pares no se equilibran una vez aplicadas en cuerpos diferentes. Siguiente diapositiva. Ahorita hablaremos sobre los dos tipos generales de la maquinaria de producción que existen. Existen dos tipos generales de maquinaria de producción automática que comúnmente se usan para las máquinas de ensambles de movimientos intermitentes y máquinas de ensamble de movimiento continuo. Un mecanismo con movimiento intermitente es aquel en el que algunos de sus eslabones permanecen estacionarios en pausa o detención en una parte del ciclo de movimiento. De dicho movimiento, el resto de los eslabones continúan en movimiento durante su detención. El movimiento continuo o perpetuo es una máquina hipotética que sería capaz de continuar el funcionamiento eternamente después de que el impulso inicial sin necesidad de energía extrema adicional se basa en la idea de la conservación de energía. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaré sobre las máquinas de ensamble de movimiento interminente. Bueno, este es el primer caso para máquinas de este tipo. La velocidad de rendimiento en general está limitada por las fuerzas dinámicas que se produzcan por la aceleración y desaceleración de la masa de las partes móviles de la máquina y sus piezas de trabajo. El movimiento de la pieza de trabajo se puede dar en línea recta. Un mecanismo con movimiento intermitente es aquel que los eslabones, como ya había dicho, tienen su paso de tensión del ciclo de movimiento. Entonces, este se basa en un posible a partir de un mecanismo de 4 barras para obtener un mecanismo de 6 barras con un movimiento intermitente. Estos mecanismos son muy requeridos industrialmente ya que son muy pocos los que transforman un movimiento continuo en la manivela accionaria que habitualmente es movida por un motor eléctrico. Es un movimiento intermitente empleado sobre pares inferiores que son muchos más ventajosos para los pares superiores. Para conseguir un mecanismo de este tipo, se tiene que seleccionar un punto trazar del acoplador de manera que trace una trayectoria con un tramo circular o muy aproximado. En este punto se añade de una barrera articulada un nuevo acoplador cuya longitud es igual al radio del tramo circular en el otro extremo de dicha barra que se articula un desplazamiento que deslineará sobre de la barra fija que se tiene, pasando al eje de desplazamiento por el centro del tramo circular. Siguiente.
Bueno, ahora hablaré sobre las máquinas de ensambles de movimientos continuos. Este sería el segundo caso que se tiene sobre las maquinarias de este tipo. Bueno, sobre el movimiento CPM. Bueno, ese es el segundo caso. Estas máquinas nunca permiten que las piezas de trabajo se detengan y es por ello que generan velocidades de rendimiento mayores. Es evidente que todas las operaciones se realizan en un objeto móvil y por esa razón es que las demás herramientas o mecanismos que operan en el mismo proceso tienen a seguir esa línea de ensamble. Existe una razón para convertir movimientos intermitentes en máquinas de movimiento continuo y esta es incrementada por las tasas de producción. Esto significa que estas máquinas para producir de una manera más rápida es necesario tener este tipo de máquina en cuenta. Bueno, estas sirven para ciertos productos y procesos. Es indicada la máquina de un ciclo continuo. En este tipo de máquinas, las estaciones de ensambles van montadas sobre un rotor girando continuamente a la vez que las levas mecánicas son fijas. Ese esquema permite prescindir de sistemas de accionamientos neumáticos y entregar muy altos regímenes de producción. Como ya había dicho, cuando se quiere producir de una manera rápida, se usan este tipo de máquinas que tienen este tipo de movimiento. En la producción de los neumáticos pueden hacer 16.000 piezas por hora, entregando el producto, verificando mediante cámaras de alta velocidad y sensores diversos que este movimiento quede realizado a la máquina. Siguiente diapositiva. Y ahora lo dejaré con mi compañero. Bueno, ahora me corresponde a mí continuar con lo que es específicamente el ángulo de presión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, hay que mencionar que hay dos conceptos importantes en este tema. El primero es el círculo de base, el cual se define como el círculo más pequeño que se puede trazar tangente a la superficie física de la leva. Todas las levas radiales tienen un círculo de base, sin importar el tipo de seguidor utilizado. Ahora, por su parte, también podemos definir el círculo primario como el círculo más pequeño que se puede trazar tangente al lugar geométrico de la línea de centro del seguidor. En este caso, el círculo primario solo es aplicable a levas con seguidores de rodillos o seguidores en forma de hongo, que se mide hasta el centro del seguidor. El lugar geométrico de la línea central del seguidor se llama curva de paso. Siguiente. Y bueno, aquí podemos observar los dos círculos que mencionaba anteriormente. Están señalados con la flecha y encerrados en el círculo. Ahí se representan gráficamente. La que sigue, por favor. Ahora, el ángulo de presión y el radio de curvatura, como posteriormente se explicará, son dos aspectos importantes que influyen en el tamaño de la leva. Ambos requieren al radio de círculo de base en la leva cuando se están utilizando seguidores de cara plana o el radio de círculo primario en la leva cuando se utilizan seguidores de rodillo o curvos. Siguiente. Ahora, entrando ya a lo que es específicamente el ángulo de presión, en pocas palabras, el ángulo de presión es un parámetro fundamental en el comportamiento dinámico de las levas. Este podemos definirlo como el ángulo que forman dos rectas, la línea de desplazamiento del seguidor y la recta normal a las dos superficies, o sea, la leva y el rodillo en el punto de contacto. Siguiente. Aquí tenemos las dos líneas que mencionaba, la línea de deslizamiento del seguidor y la recta normal a las dos superficies. A continuación las explicaré un poquito más a detalle. Ahora, dos curvas, o bueno, superficies que conectan en un punto poseen siempre una tangente común en el punto de contacto. La recta normal es precisamente la perpendicular a la tangente de este punto. En esta imagen siguiente, por favor, lo podemos observar mejor. Aquí vemos la tangente, que es la línea, o vaya, la línea que se forma en la unión entre el seguidor y la superficie de la leva. Esta recta tangente va a ir cambiando, digamos que su inclinación, dependiendo del giro que vaya dando el seguidor a lo largo de la leva. Siguiente, por favor.
Ahora, en todo contacto sin rozamiento, las fuerzas que se transmiten desde una curva o superficie, como ya lo veíamos, a la otra a través del contacto, tienen siempre la dirección de la normal. Por ese motivo, cuando la leva empuja el seguidor hacia arriba, no lo hace siempre mediante una fuerza vertical, digamos, sino que lo hace mediante una fuerza que sigue la dirección de la normal. Siguiente. Como lo vemos aquí en el gráfico, a la representación de la trayectoria que puede seguir el seguidor a lo largo de esta leva, vemos que la normal, o vaya, la perpendicular a la tangente que se forma en ese lugar cambia su orientación dependiendo del lugar específico donde esté el seguidor. La siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver más claramente, específicamente en una leva. Siguiente. La línea tangente y la perpendicular que forman el ángulo de presión. Ahora, el problema es que el ángulo de presión depende de la posición de la leva. No es constante todo el tiempo. Y bueno, para que el sistema tenga un buen comportamiento dinámico, se intenta siempre que el ángulo de presión máximo no supere cierto valor. Esto es alrededor de los 30 grados aproximadamente. Y dicho valor máximo dependerá del tamaño de la leva. A, a continuación, vamos a ver la influencia del tamaño del círculo primario en lo que es de las levas. Y es que el tamaño o el valor de este círculo influye fundamentalmente en dos aspectos importantes, es decir, en el tamaño de la leva y el ángulo de presión. En el primer caso, cuando el círculo primario crece, el tamaño de la leva también crece. Desde este punto de vista, es recomendable emplear círculos primarios pequeños, ya que de esta forma se consiguen mecanismos leva-seguidor más compactos. Por otro lado, en el segundo caso, al disminuir el radio del círculo primario, los ángulos de presión crecen, lo que aumenta la componente de la fuerza de contacto que es perpendicular al seguidor. Esta componente perpendicular genera problemas importantes, por lo que su valor, como ya mencionaba anteriormente, debe considerarse o lo podemos definir de manera aceptable por debajo o igual a los 30 grados. Así, desde ese punto de vista, el ángulo de presión del círculo primario debería ser lo más grande posible. Siguiente. Ahora, específicamente hablando sobre la excentricidad. En ocasiones resulta interesante desplazar el seguidor de forma que su dirección de deslizamiento no pase por el centro de rotación de la leva. En este caso, se dice que el seguidor es excéntrico y se llama excentricidad, a la distancia desde el centro de rotación de la leva a la dirección de deslizamiento del seguidor. La circunferencia centrada en el centro de rotación de la leva y tangente a la dirección de deslizamiento del seguidor se denomina circunferencia de excentricidad. Lo podemos ver en el gráfico. Siguiente. Bueno, ahora dejaré el lugar con mi compañero que continúa. Pues continuando con el tema de dimensionamiento de la leva, veremos el concepto de radio de curvatura. La que sigue, por favor. Bueno, como una pequeña introducción, lo podemos definir como una propiedad matemática que es una función indispensable en todo diseño de leva, tal como vimos anteriormente o nos comentaba el compañero. Es un concepto muy importante, al igual que el visto anteriormente. Sin importar lo complicado que sea la curva o qué tan alto sea el grado de función que la describe, el radio de curvatura estará implícito en el diseño de nuestra leva, pues de esta magnitud depende la elección del radio del rodillo y la magnitud de esfuerzos de contacto, los cuales son muy importantes de definir correctamente, pues de estos dependerá la rapidez del desgaste y por consiguiente el tiempo de vida de nuestro mecanismo. La que sigue. Ahora, para, ¿cómo decirlo? Simplificarlo o lograr entender el concepto de radio de curvatura, tenemos el ejemplo de que una línea recta, su radio de curvatura tiende a infinito siempre. En un círculo tendrá un valor constante, mientras que una parábola, al ser una combinación del círculo en su parte baja, en este caso de la imagen, y ser recto hacia donde tiende al infinito, eh,
pues tendremos un radio de curvatura que cambia constantemente y al final tiende hacia el infinito. La que sigue, por favor. Ahora, conceptos generales. Como se mencionaba al inicio, el radio de la curvatura de la leva terminada es de suma importancia. Sin embargo, la importancia es de diferente rango para los distintos tipos de seguidores. Por ejemplo, en la siguiente figura podemos ver un problema en el caso de que el seguidor de rodillo es demasiado grande para el radio de curvatura de nuestra leva. Obviamente este es un ejemplo un tanto exagerado, ya que normalmente esto no se da en la vida real. Sin embargo, es un claro ejemplo de nuestra importancia de calcular correctamente el radio de curvatura. La que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos un problema un poco más sutil y que suele ser más común. Este sucede cuando el radio del seguidor del rodillo, señalado como RF, es mayor que el radio local convexo, más pequeño, positivo en la leva y se ilustra en la figura, como podemos ver. Este problema se suele presentar cuando se está fabricando la leva, es decir, en el proceso del fresado, ya que este va eliminando el material para darle forma a nuestra pieza, pero sucede cuando se elimina más material del esperado, específicamente en los contornos de la leva. Esto crea una punta puntiaguda perfecta o cúspide en la superficie de esta, por lo que la leva ya no tendrá la misma función de desplazamiento con la que estaba pensada en un principio su diseño y ocasionará que no funcione bien a alta velocidad. Podemos ver en la imagen la comparación, en este caso en la imagen A, que es la que tenemos del lado izquierdo, el radio de curvatura de la curva de paso, es decir, de la punta que tenemos aquí arriba señalada, es igual al radio del seguidor de rodillo, por lo que podemos ver los círculos punteados continúa su camino sin ningún problema. En cambio, en la figura B, el radio de curvatura de la curva de paso es menor que el radio del seguidor del rodillo, por lo que veremos que ese pequeño triángulo más oscuro es como que ese elemento faltante que no permitirá que nuestro radio de curvatura del rodillo de paso logre circular a como estaba pensado en un inicio. La que sigue, por favor. Ahora, para evitar cualquiera de estos errores de diseño existe una regla invariable, por así llamarla, que consiste en mantener el valor absoluto del radio de curvatura de la curva de paso de leva por lo menos entre 2 o 3 veces el radio del seguidor de rodillo. Matemáticamente se expresaría de la siguiente manera: el valor absoluto del radio de curvatura 2 veces menor que el radio del seguidor de rodillo. Sin embargo, no es tan sencillo como se pensaría, porque lógicamente haríamos que nuestros valores coincidieran, que el valor, por ejemplo, de RF fuera adecuado al problema que se esté analizando, de modo que se pueda pensar en satisfacer la ecuación de manera sencilla. Sin embargo, no es tan sencillo, porque si seleccionamos un seguidor de rodillo con un valor demasiado pequeño, pues debemos de considerar el hecho de que este rodillo pequeño no sea lo suficientemente fuerte para soportar las fuerzas dinámicas generadas por la leva y por consiguiente reduzca la vida útil del mecanismo. La que sigue, por favor. Ahora, en el caso de que no se pueda encontrar un radio de seguidor apropiado que satisfaga nuestra regla invariable, la solución se encuentra en utilizar la fórmula derivada del radio de curvatura, la cual podemos ver en la imagen a continuación. En esta expresión, las variables de S, V y A son el desplazamiento, velocidad y aceleración del programa de leva, respectivamente. Sus unidades son longitud sobre radianes y longitud sobre radianes al cuadrado, respectivamente. En este caso, RP es el radio del círculo primario, el cual no debe confundirse con el radio de curvatura, y también considerar que RP es un valor constante que se elige como parámetro de diseño, y el valor que buscamos es el radio de curvatura, que cambiará constantemente según las elecciones de nuestro diseño, que tampoco debe confundirse con el radio del seguidor de rodillo. La que sigue, por favor. Como veíamos anteriormente, y aquí un pequeño repaso de las diferentes partes,
en las que nos enfocamos para evitar confusiones. La que sigue, por favor. Ahora, la ecuación vista anteriormente se puede resolver debido a que conocemos las variables de S, V y A para todos los valores de teta, es decir, de los ángulos. Y puede elegirse un RP de prueba. Si ya tenemos el ángulo de presión calculado, utilizaremos este RP encontrado para valores aceptables para calcular también el radio de curvatura de nuestra leva. Sin embargo, en el caso de que se complique aún más y no podamos encontrar un radio de seguidor apropiado para satisfacer esta regla invariable para los valores de C previamente obtenidos, pues se requerirá de mayor iteración o incluso redefinir el diseño o especificaciones de nuestra leva. En este caso podemos usar el programa DynaCam, que es muy útil para los cálculos del radio de curvatura. Una vez que tenemos determinado nuestro radio de círculo primario y el radio de seguidor de rodillo aceptables en base a las consideraciones del ángulo de presión y el radio de curvatura, la leva puede dibujarse en su totalidad y después fabricarse. ¿La que sigue? Okay. Ahora, en radio de curvatura, pero con el seguidor de cara plana trasladante. Hasta la sección anterior estábamos viendo la solución para encontrar el radio de curvatura limitada a mecanismos planos. En este caso lo haremos con un seguidor de cara plana trasladante. La situación con uno de estos seguidores es diferente a la anterior vista, pues el radio de curvatura negativo de la leva no puede ser acomodado con un seguidor de cara plana. El seguidor plano obviamente no puede seguir una leva cóncava, y en caso de un mecanismo de un seguidor de cara plana, el radio de curvatura del perfil de la leva se calcula por la siguiente fórmula llamada fórmula de Hieronymus. Aquí tenemos que R inicial o R0 es el radio primario de la leva, S elevado a B2 es el desplazamiento del punto B del seguidor y S elevado a B2 con la comilla es la aceleración del mismo. Gracias. Ahora, la siguiente figura muestra una leva en uno de estos mecanismos de seguidor de cara plana trasladante y partes de sus ángulos y sus partes de su radio de curvatura, y su centro de la curvatura, como podemos ver. En estos casos el rebaje ocurre cuando el radio de curvatura se vuelve negativo, si se fabrica una leva con la condición del radio de curvatura negativo. La que sigue, por favor. Ahora, el centro de curvatura C en estos casos permanece estacionario en la leva, lo que significa que las magnitudes de C y P y el ángulo no cambian para pequeñas variaciones del ángulo de la leva. Estos valores no son constantes, pero se mantienen estacionarios. Para este caso del seguidor de cara plana trasladante, las ecuaciones no implican a la excentricidad, puesto que solo es un factor en el tamaño de la leva cuando se utiliza un seguidor de rodillo, es decir, el caso anterior, y este no afectará la geometría de una leva con seguidor plano. ¿Sí? Y bueno, antes de finalizar, es importante que se comprendan estos elementos mencionados, como el radio de curvatura, radio de rodillo, etcétera, pues interfieren de tal manera en la definición del radio de curvatura que con el simple hecho de que ocurra un problema como el rebaje que se veía anteriormente, podría transformar nuestro diseño de leva en una leva inaceptable, simplemente por el hecho de que el seguidor de rodillo es demasiado grande y pudiera afectar en general a todo nuestro mecanismo. Por ello, la tarea de asignar dimensiones a una leva es un claro ejemplo de lo necesario que es y el valor que tiene el iterar o probar diferentes valores dentro de un diseño. En cualquier leva, las consideraciones del ángulo de presión o del radio de curvatura dictarán el tamaño mínimo de la leva y por tanto la resistencia de nuestro mismo mecanismo. Ambos factores deberán siempre verificarse antes de pasar a la fabricación de nuestra leva. Como se mencionaba anteriormente, el programa DynaCam puede ayudar de gran manera en calcular el radio de curvatura y estos otros parámetros con todos los valores que el usuario proporciona. Por mi parte sería todo. Bueno, a mí me toca explicar sobre las consideraciones prácticas del diseño. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí las levas son muy importantes dentro de la maquinaria moderna y estas se emplean extensamente en motores de combustión interna y máquinas herramientas. Aquí las levas, por su facilidad de diseño para producir cualquier movimiento, se emplean mucho actualmente. Y muchas empresas, por ejemplo, de maquinaria de impresión, de fábrica de zapatos, de tornos automáticos, lo utilizan. Así que es difícil igual encontrar máquinas denominadas automáticas sin un sistema de levas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí los diseñadores de levas enfrentan muchas decisiones desconcertantes porque cuando tienen la primera etapa del proceso de diseño, muchas de las decisiones que toman la toman precipitadamente y sin mucho raciocinio o idea de lo que están haciendo. Y pues gracias a esto trae demasiadas consecuencias más adelante, lo que son tanto bastante significativas como muy costosas. Así que el análisis de algunos de los cambios impactados son como tales decisiones. Claro que igual esperan que sirvan mucho de guía para que el diseñador pueda tomar buenas decisiones. Al siguiente, por favor. Bueno, aquí hay de dos. En el diseño de leva se puede optar ya sea por un movimiento trasladante o un movimiento rotatorio. Esto es como salida. Y la mayoría de las veces el movimiento y la geometría del seguidor son dictadas al diseñador. Entonces aquí se le permite también algunas veces una cierta libertad en el diseño. Y el diseñador debe considerar cuál es la posibilidad de utilizar un movimiento en línea recta aproximado. Aquí, como anteriormente mis compañeros explicaron, aquí tengo dos imágenes sobre cuál es un seguidor oscilante y un seguidor trasladante. Pero aquí se puede observar que un seguidor oscilante tiene más ventaja sobre un seguidor trasladante, por lo menos cuando se utiliza un rodillo. Bueno, aquí un seguidor oscilante en general tiene un pequeño brazo de movimiento comparado con el del momento de la fuerza. Aquí la fuerza de fricción en un seguidor trasladante guarda una relación geométrica 1 a 1 con la fuerza de la leva. Y los seguidores de cara trasladante, estos disponen su eje literalmente fuera del plano de la leva para crear rotación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a explicar antes de eso que hay seguidores trasladantes que son redondas y pueden girar dentro de su eje de traslación y no necesitan alguna guía de rotación. Igual hay varios seguidores que mantendrán el seguidor de rodillo y su eje sobre el mismo plano. Bueno, hay levas con cierre de forma o las conjugadas y estas son un poco más costosas que una leva con cierre de fuerza, ya que deben maquinarse y a otras hay que rectificarse. Además que hay un tratamiento térmico que distorsiona la pista de una leva con cierre de forma. Aquí podemos ver dos ejemplos. La que está a la izquierda es la de con cierre de forma y la que está a la derecha es con cierre de fuerza. La siguiente. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Se utiliza una leva radial o una leva axial? Bueno, aquí más que nada es determinado por la geometría de la máquina para la que se va a diseñar la leva. Entonces, si el seguidor se debe moverse en paralelo al eje del árbol de levas, entonces es una leva axial que se va a requerir. Pero si no hay tal restricción sobre eso, es una leva radial la que vamos a utilizar. Pero aquí es menos complicada y por lo tanto es un poco más costoso en su fabricación. Ahora la siguiente pregunta, ¿es un seguidor de rodillo o de cara plana? Aquí muchos tienen como mejor opción el seguidor de rodillo, ya que pues acepta un radio de cobertura negativo en la leva. Pero pues igual el seguidor de rodillo tiene la ventaja de estar disponible con muchos fabricantes. Así que igual no es económico diseñar y construir un propio seguidor. Al siguiente, por favor. Bueno, aquí hay seguidores comerciales de rodillos. Aquí muchos utilizan el acero y una aleación de carbón para fabricarlos. Así que como el rodillo realiza muchas revoluciones, aquí deben utilizar igual el cromo para notar una mejor duración, porque el cromo es un poco más duro que el acero. Bueno, aquí un diseñador a veces intenta utilizar un programa doble cuando realmente se requiere, así que muchos lo hacen con la intención de dejar que la vibración cese.
o que sea un detenimiento corto, pero pues igual hay que, con ese pensamiento pues están equivocados, ya que el diseñador probablemente debe utilizar un programa, pero diferente de la leva, quizás sea un polinomio o una forma B-spline. Así que durante ese instante o durante poco detenimiento, esto será indeseable a menos que se requiera absolutamente para el funcionamiento de la máquina. Ahora, con detenimiento o sin detenimiento, aquí el seguidor debe mantenerse estacionado durante cualquier tiempo. Entonces, aquí se requiere con detenimiento. Pero si un diseñador intenta utilizar un programa doble, con doble detenimiento, cuando realmente lo necesite, será un detenimiento simple. La siguiente. Bueno, rectificar o no rectificar. Aquí hay muchas levas de maquinaria de producción que se utilizan como en el proceso de fresado. Así que hay muchas levas de válvulas automotrices que se rectifican. Y hay muchas, pero aquí igual hay que ver las consideraciones de costo y la cantidad, así que si te conviene o no. Pero pues normalmente esta práctica es muy común con levas de válvulas automotrices y aquí utilizan las seguidoras de cara plana. Así que hay levas que es superiores a una fresada. Pero ya igual aquí es cuestión en cada caso si tiene ventajas o no, o si tiene buen costo, si va a utilizar en las maquinarias de producción. Así que una leva bien maquinada igual puede funcionar casi tan bien como una leva bien rectificada. Así que es mejor una leva deficiente, mejor que una leva deficientemente rectificada. Así que, bueno, sí, las levas se utilizan en grandes cantidades, las levas automotrices. Así que estas funcionan mucho a altas velocidades y aquí se espera que duren mucho tiempo dentro del mantenimiento mínimo. Y estas levas se fabrican con equipos especializados que mantienen un buen costo en su rectificación al mínimo. Aquí es la última, que es lubricar o no lubricar. Bueno, aquí, a menos que exista una buena razón por omitir la lubricación, un mecanismo que se utiliza como leva seguidor deberá ser provisto con un adecuado suministro de lubricante, pero que esté limpio. De preferencia que sea un aceite de tipo hipoide que contenga aditivos para condiciones de lubricación extremas. Bueno, aquí muchos utilizan, por ejemplo, un cojinete de muñón, que tiende a atrapar una película de lubricante y luego continuamente trata de expulsar el lubricante fuera de ella. Igual esto puede producir, por ejemplo, una lubricación extrema en el que ocurre contacto metal con metal, o igual otro propósito del líquido lubricante es disipar el calor. Así que si funciona seca, las temperaturas elevadas del material provocan un desgaste acelerado y una posible falla temprana. Bueno, los dejo con la conclusión. Ok, entonces a mí me tocó lo que es la conclusión, de la cual hay una de cada tema presentado por mis compañeros. Primero procederemos a la conclusión del CPM o movimiento de trayectoria crítica. Perdón. El CPM es una de las clasificaciones en las que podemos encontrar a las levas, específicamente en la categoría de restricción de movimiento, y es un problema más restringido que el PEC debido a que el movimiento de trayectoria y o uno más de sus derivadas se definen sobre todo como parte del intervalo de movimiento. Es posible que aplicaciones de las especificaciones de movimiento de la trayectoria crítica el diseño de las máquinas sea pues la necesidad de que éstas realicen un movimiento de velocidad que sea constante, ya que se utilizan en lo que es mayormente líneas de producción de materiales, o por ejemplo, como había mencionado mi compañera antes, en lo que es la industria automovilística, que necesitan estar en constante movimiento. La dimensión de las levas. La tarea de asignar las dimensiones a una leva es algo muy importante y es un ejemplo excelente de lo necesario que es y del valor de iterar en el diseño. En cualquier leva, las consideraciones del ángulo de presión o del radio de curvatura dictarán el tamaño de la leva.
Ambos factores deben verificarse. La sección del tipo de seguidor de rodillo o cara plana hace una gran diferencia en la geometría de la leva, como mencionó mi compañero. Los problemas de leva que generan radios de curvaturas negativos no son adecuados para el tipo de seguidor de cara plana, a menos que estos utilicen círculos de base muy grandes para forzar a R para que sea positivo en cualquier parte. En cuanto al concepto de radio de curvatura, el cual es sencillo de definir, es muy importante que se comprendan los elementos que interfieren en él, pues por el simple hecho de que ocurra un problema de los ya vistos, tal como es el rebaje, puede transformar el diseño de la leva en una leva inaceptable o inservible, simplemente por el hecho de que el seguidor de rodillo es demasiado grande. Respecto a las consideraciones prácticas del diseño, los diseñadores de levas a menudo se enfrentan a muchas decisiones desconcertantes. A menudo muchas decisiones iniciales que se toman arbitrariamente o sin mucha consideración o criterio pueden tener consecuencias muy graves de diseño que son importantes y muy costosas en el futuro. Algunos de estos cambios son asociados con decisiones, por ejemplo, entre tener lo que es dos opciones, como serían elegir entre si utilizaremos un seguidor trasladante u oscilante, levas con cierre de forma o de fuerza, o leva axial o radial, seguidor de rodillo o de cara plana y demás. En las cuales estas tienen algunas ventajas respecto a su contraparte y viceversa. La mayoría de estas ventajas o diferencias radican en lo que puede ser el costo de producirlas, su eficiencia, así como también la carencia de algunas piezas que les dan propiedades diferentes, pero al mismo tiempo también obtienen ciertas desventajas. Aunque también hay decisiones que no son tan fáciles de tomar, ya que es incluso cuestión de lógica al hacerlo. Ejemplo de esto es lo que mencionó mi compañera, lo que sería decidir entre lubricar o no lubricar, lo cual es algo obvio, ya que si recordamos, las levas necesitan mucha lubricación y prácticamente o literalmente se encuentran inmersas en lo que es un flujo de aceite para motor, aunque también existen excepciones, como son las levas que operan cerca del producto en una máquina de ensamblaje o de ensamble o en las cámaras fotográficas, ya que las levas funcionan secas porque de lo contrario contaminarían el producto o la película, respectivamente. Y con eso finalizamos nuestra presentación. Gracias por su atención.